Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, muy buenos días a los que estén viendo en diferido, muy buenas mañanas, muy buenos mediodías y todos los demás momentos de su jornada que utilicen para ver un poquito de contenido histórico en este maravilloso espacio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo han atravesado esta maravillosa semana asignada por ataques a la institucionalidad republicana y política de nuestro país, en Argentina? No, bueno, son cosas que tienden a ocurrir. A mí me parece maravilloso cómo cuando se habla de la casta política no se menciona el poder judicial, posiblemente el poder menos democrático de nuestro estado. Pero bueno, eso queda para otro día, eso queda para los análisis políticos y tal vez para Café Millennial el día de mañana. El día de hoy estamos invitados a analizar la revolución militar. ¿Qué es la revolución militar? Bueno, es un concepto que se ha utilizado por parte de la historiografía en el último medio siglo. De hecho, ya no serían medio siglo, ya serían prácticamente 70 años de revolución militar, para tratar de analizar o comprender lo que ha sido el proceso de transformación militar y modernización que permitió no solo el auge de Occidente, sino el paso a la guerra moderna, ¿no? Pasar de la guerra medieval a la guerra moderna. Y de ahí utilizar ese poderío militar para emprender la conquista del mundo conocido. Pero bien, antes de hablar propiamente de la revolución militar, les tengo una invitación y un anuncio parroquial. Así que, pueblo de Rosario, yo sé que entre ustedes, entre el público acá presente, debe haber rosarinos. Y les tengo una noticia por si no se enteraron por Instagram. El sábado que viene, 20 de mayo a las 20 horas, vamos a estar en el Centro Cultural Atlas haciendo grandes boludos en la historia. Así que este sábado 20 de mayo llegamos a Rosario, dando inicio propiamente a la gira federal. Y vamos a estar en el Centro Cultural Atlas. Para los que no tienen, la dirección exacta es Bartolomé Mitre 645. Y nada, el proyecto es básicamente colapsar el Atlas. Así que es por orden de llegada. No tienen que hacer reservas, no tienen que hacer nada. Se mandan ese día. Se mandan y para que todos puedan acceder, en este caso, y dado que lo permite así el lugar, la entrada va a ser a voluntad. En otros casos va a ser distinto porque ahí, sobre todo cuando salimos del espacio al que estamos acostumbrados, nos tenemos que atener también a las reglas del lugar que vamos a utilizar. Así que, sábado que viene, Rosario. Ahí ya el compañero Cristian Alegre está festejando. Pero bien, sin más preámbulos y sin más anuncios, vamos a lo que nos compete y a lo que nos convoca el día de hoy. Como mencionamos anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de la revolución militar. Y esto es parte de una excusa general. De hecho, el proyecto es básicamente retomar los temas que yo he trabajado cuando hice mi tesis y en la segunda mitad del año posiblemente, tal vez al decir esto me esté comprometiendo demasiado, retome la escritura de mi libro. Así que es muy probable que en algún momento publique un libro que sea una versión extendida de lo que fue mi tesis de licenciatura de Historia sobre el negocio de la guerra en la Edad Moderna. Pero bueno, cuando hice mi tesis sobre el negocio de la guerra en la Edad Moderna y cuando me dediqué al estudio de la historia de la guerra en la modernidad, uno de los temas que había atravesado la historiografía era el concepto de una revolución militar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una revolución militar? Bien, es muy sencillo. ¿Qué es una revolución? Bueno, una revolución es una transformación radical e estructural de un sistema, de un fenómeno, de un modo de producción, lo que ustedes quieran. En este caso particular hablamos de una revolución militar, es decir, una serie de transformaciones radicales en el ámbito técnico, estratégico, táctico y militar que permitieron una transformación de largo plazo que permitió a Europa convertirse en la cabeza y en la fuerza hegemónica en el mundo. Ese concepto de revolución militar, que ha asignado gran parte del debate historiográfico sobre la guerra en la Edad Moderna, toma como elemento central un periodo que es la transición a la modernidad. Es decir, la transición del sistema feudal al sistema capitalista. El paso del orden feudal al surgimiento de los estados modernos, de las monarquías absolutas, de los estados dinásticos. O sea, estamos tomando el periodo en el cual se instala la hegemonía europea, en el cual se va a dar la revolución científica, en el que van a surgir toda una serie de procesos que dan cuenta de lo que llamamos el proyecto de la modernidad y que están acompañados de una transformación en las formas de hacer la guerra. Este concepto de revolución militar supone que en ese periodo puntual de la Edad Moderna, y ahora vamos a ver las periodizaciones, se produjo una transformación de tal grado en el arte de la guerra que rompió los paradigmas que habían signado al ejercicio de la guerra en Occidente durante miles de años.
De hecho, muchos hablan de The European Way of War, o la forma occidental de la guerra, o la forma europea de la guerra, como una fuerza que se impone de manera dominante y hegemónica a partir de la revolución militar. Una concepción europea occidental de la guerra. Pero bueno, hagamos un breve repaso de esta idea de una revolución militar antes de adentrarnos en el tema. Está claro que la Edad Media se signó por la era de la caballería, ¿no? Por fuerzas integradas por miembros de una casta privilegiada de aristócratas armados que ejercían la guerra a caballo, ¿no? Esa nobleza feudal, el orden de los velatore, dominó los campos de batalla medievales. Y uno de los principales símbolos de ese dominio fueron los castillos. Los castillos que eran no solo símbolos de la autoridad de la aristocracia feudal, sino también elementos centrales de la estrategia militar de la época. Una guerra basada en el dominio de la caballería en el campo de batalla y en la guerra de sitio por otro lado. Sin embargo, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, se van a dar una serie de transformaciones en el ámbito militar que van a sepultar la era de la caballería feudal, la era de los ejércitos compuestos por levas de vasallos. Vamos a tener una serie de transformaciones que son de orden estratégico, táctico y tecnológico, que van a llevar a su vez a un reordenamiento de los principales poderes militares y políticos de Europa. Esa transformación abarca numerosos aspectos. Entre ellos podemos mencionar el desarrollo de la artillería moderna, una artillería de sitio capaz de destruir los castillos medievales, castillos pensados para ser inexpugnables, construidos con muros altos para que no pudieran ser cruzados. El surgimiento de una infantería profesional armada con picas que podía detener las cargas de la caballería, y la implementación masiva de las armas de fuego portátiles. Armas de fuego que ahora podían ser utilizadas por soldados que no necesitaban un entrenamiento tan extensivo, más que una formación técnica en su manipulación, y que además ahora volvían inútiles las armaduras de los caballeros acorazados. Estas transformaciones van a llevar al surgimiento de ejércitos profesionales que ya no están integrados por una leva de vasallos, sino por soldados dedicados al oficio y muchas veces empleados como mercenarios o contratados por empresarios militares privados que vendían sus servicios a los monarcas, las ciudades o los estados que los contrataran. Así vamos a tener el surgimiento de ejércitos profesionales y algunos autores van a hablar de ejércitos nacionales. Yo no soy partidario de ello, eventualmente vamos a desarrollar los porqués. Y fundamentalmente tiene que ver con que todavía no hablábamos de estados nacionales en esta época y la identidad de estas fuerzas no es de carácter nacional. Pero estos ejércitos profesionales llevan adelante una guerra mucho más sofisticada que requiere de ataques de sitio, utilización de armas combinadas en el campo de batalla, largas campañas que ahora se extienden durante años. Atrás quedaron las acciones de Chevauché, que eran las incursiones de la leva feudal. Ahora hablamos de campañas que se prolongan durante temporadas y guerras que duran décadas para lograr grandes objetivos militares, para capturar fortalezas modernas, emplear artillería de sitio. Estas nuevas campañas militares van a requerir un gasto y un presupuesto militar mucho mayor que va a llevar no solo al desarrollo de grandes ejércitos, sino de grandes estructuras estatales para sostenerlos. Hablamos de un verdadero engorde de las fuerzas armadas de las principales monarquías europeas. Acá hay un cálculo que algunos suelen hacer, esto lo ha hecho Geoffrey Parker, lo ha hecho Thompson, hay montones de autores que lo han trabajado. Irving Thompson, no Edward Thompson, esto lo vamos a ver después, que es que los ejércitos de la guerra a los 100 años, los ejércitos de la Reconquista, podían tener unos 40.000 soldados movilizados, pero los ejércitos de Carlos V van a tener más de 100.000, los ejércitos de Felipe II van a tener 150.000, y las fuerzas conjuntas de Felipe IV pudieron haber contabilizado los 200.000 soldados. O sea, a lo largo de poco más de un siglo, se va a multiplicar el número de combatientes.
Ni hablar cuando pensamos en lo que ocurre con la monarquía francesa. Los ejércitos de Francisco I podrían haber contabilizado unos 60.000 soldados, pero los de Luis XIV, según John Lynn, tal vez van a llegar a más de 200.000. Ese salto cuantitativo va a requerir de una burocracia, un aparato fiscal, un aparato político capaz de sostener el gasto de la guerra y asegurar los recursos, el dinero y la mano de obra para aparatos militares descomunales que ahora no serían organizados por levas de feudos, sino por estados dinásticos, por estados absolutistas, con estructuras políticas centralizadas, que serían las únicas formaciones estatales capaces de afrontar los nuevos costos de la guerra. Después vamos a discutir esto. Estas formaciones estatales centralizadas, con sus propios aparatos fiscales, militares, burocracia, van a ser las que dominen los campos de batalla del futuro, dejando paso ahora al ascenso de los estados absolutistas, que a futuro se reconvertirán en los estados-nación que dominan la escena política europea. Por eso, uno de los argumentos que se ha utilizado, y que, por ejemplo, de los que también se ha hecho eco el sociólogo Jacques Tilly, es que los procesos de la revolución militar y la necesidad de asegurar los medios para la guerra van a permitir la centralización política que acompañó al surgimiento de estos estados absolutistas. Por eso Jacques Tilly en un viejo artículo decía War made states, states make war. La guerra hizo a los estados y los estados hacen la guerra. Pero no solo se trata de un proceso interno dentro de Europa. La revolución militar, además de llevar a la modernización de los aparatos militares europeos, la centralización política, la emergencia de ejércitos profesionales y la conformación de un sistema europeo de estados, también va a ser el telón de fondo de la expansión de las potencias europeas por el globo. A lo largo de los años de la revolución militar, también experimentaremos la expansión de esos ejércitos europeos que van a emprender la conquista de América y la colonización de territorios en Asia y en África. Esos ejércitos modernos, equipados con armaduras, con los desarrollos estratégicos, tácticos de la revolución militar, armas de fuego, artillería y sobre todo buques artillados, no van a tener competencia en los campos de batalla marítimos y en las colonias en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es así que detrás de la expansión imperial y colonial de las grandes potencias que se van a repartir el mundo, está también un proceso de desarrollos tecnológicos que permitió ese dominio europeo sobre el globo y por lo tanto fenómenos como el colonialismo y la esclavitud. Ahora, este concepto de revolución militar es un concepto muy complejo. Estamos hablando de una periodización que abarca siglos, toda una edad histórica, en los términos en los que solemos dividir la historia, y que por lo tanto ha sido motivo de importantes debates entre los historiadores involucrados. Y acá hay dos historiadores que van a ser centrales. Uno es Michael Roberts, que es el señor de la izquierda, que es el primero que va a utilizar el concepto de la revolución militar, y el otro es Geoffrey Parker, que es el que va a sistematizar esta gran idea de Roberts en un libro que fue conocido como La Revolución Militar y las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 1500-1800, y que ha sido el principal texto a partir del cual se ha debatido sobre el concepto de revolución militar. A tal punto se ha debatido que durante décadas se produjo el famoso debate de la revolución militar. Este debate de la revolución militar incluyó a numerosos historiadores que debatieron las causas, los orígenes, las dinámicas, la extensión de esa revolución militar y su impacto. Todos estos historiadores van a aportar algo a este debate que va a estar centrado en la obra de Geoffrey Parker y la crítica, los aportes y las construcciones que se hacen a partir de esa obra. Por eso este video no solo va a versar sobre analizar la revolución militar, sino también sobre analizar cómo funciona un debate historiográfico que busca enriquecer el entendimiento de un tema. Porque acá más de una vez he sentado uno de los temas centrales, que es que hay montones de textos que circulan
y producen desinformación que no son el producto del trabajo de historiadores, sino de desinformadores politizados sobre algunos temas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto no está inscrito dentro del trabajo de la historiografía académica? Bueno, lo que ocurre es que como no tiene revisión de pares y como no hay ningún análisis y no hay ninguna devolución de aquellos formados en el tema, uno puede decir cualquier cosa. Y si tiene presupuesto para difundirlo, lo va a difundir. ¿Qué es lo que ocurre con figuras como Nicolás Márquez? En este caso estamos hablando del trabajo conjunto de diversos historiadores que han contribuido a un debate para no solo enriquecer el campo historiográfico, sino también permitir una visión más aproximada de este fenómeno. Y no simple y llanamente el capricho ideológico de alguno que quiso imponer una tesis y tuvo el dinero para divulgarlo. Por eso es tan importante el debate historiográfico. Pero bien, sin más preámbulos, de eso es de lo que va a versar el video de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la revolución militar. Y para esto quiero introducir un tema que es muy importante, que es ¿cómo analizamos la historia militar? ¿No? ¿Cómo analizamos la historia militar? Bueno, aquí hay que decir algo que es central, que es que la historiografía moderna tiene ciertos recelos hacia la historia militar. ¿A qué se debe esto? Bueno, fundamentalmente a que cuando surge digamos, en la prehistoria de la disciplina historiográfica, los primeros historiadores, o los primeros que se consideraron historiadores, como en su momento el griego Heródoto, escribieron mucho sobre historia militar. Pero no escribieron historia militar desde una perspectiva problemática o analítica, sino que gran parte de la construcción de la memoria histórica de la antigüedad y durante siglos, también signado por la construcción de los estados nacionales, estuvo centrada en la historia militar como un recuento de los grandes logros de los monarcas. Se consideraba que la historia en esa época era la historia de los grandes hombres, de los grandes generales, de los grandes reyes, sus conquistas, sus victorias y sus guerras. Por eso, paradójicamente, la historia militar como tal preexiste a la disciplina histórica moderna. Incluso tenemos la reconstrucción de esta historia militar por parte de sus propios protagonistas. Heródoto consultó a testigos a la hora de escribir sobre las guerras médicas, mientras que Julio César, en sus comentarios sobre las guerras de las Galias, escribió su propia cronología, su propia autobiografía de sus campañas en la conquista de lo que hoy es Francia. Lo cierto es que la historia militar durante siglos fue el recuento de los grandes hombres y sus campañas, buscando ensalzar las historias nacionales, buscando ensalzar las grandes victorias, buscando construir un relato de orgullo. Incluso cuando aparecen los grandes teóricos militares de la modernidad, algunos de ellos protagonistas de su tiempo, como es la figura de Napoleón Bonaparte, el análisis de la historia militar no buscaba enlazar este relato con el conjunto de la historia de la humanidad, sino que se dedicaba a un estudio técnico de las tácticas, estrategias empleadas por distintos generales, tratando de arribar a conclusiones que eran propias del ámbito técnico militar y no de la comprensión del fenómeno de la guerra. Quizás lo más parecido a una comprensión del fenómeno de la guerra en un marco mayor haya sido la obra de Karl von Clausewitz, El arte de la guerra, no el arte de la guerra. En el siglo XX, la fascinación por la historia militar va a ser sobre todo un producto de el culto que se ha hecho primero de la Primera Guerra Mundial y el auge de los nacionalismos y el desarrollo de la técnica y la brutalidad de los campos de batalla modernos, y posteriormente y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Hay una descomunal producción de material, nótese, y no estoy diciendo contenido histórico, sobre la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver con atender a cuestiones técnicas como el alcance de las armas, el tipo de munición que usaban, los tanques, los blindajes, todos elementos técnicos del campo militar que no necesariamente enmarcan estos conflictos en explicaciones mayores, sino que se hace una suerte de gran culto de las culturas marciales, la ética del guerrero, los discursos nacionalistas y una fetichización de los elementos técnicos de las armas, de los tanques y de las grandes victorias de Estados Unidos, de la Unión Soviética, la disciplina del ejército alemán y demás.
Uno de los grandes problemas de estos discursos es que durante mucho tiempo la desatención que los propios historiadores han hecho del campo militar lo han condenado a ser un campo de amateurs, es decir, gente que sin ninguna formación histórica propiamente se dedica a escribir historia de la guerra, que termina siendo sobre todo una historia de tipos de armas, tipos de tanques, estrategias y tácticas, o a el campo específico del ámbito castrense, es decir, militares que escriben pero en el sentido profesionalista de la guerra, es decir, táctica, estrategia y buscando muchas veces conclusiones que permitan desarrollar operaciones militares en el futuro. Como consecuencia de esto, entonces, la historia de la guerra, durante mucho tiempo para la historiografía que surge con la revolución historiográfica del siglo XX, ha sido un campo abandonado. ¿No? Era mucho más interesante hablar de historia económica, hablar de historia política, hablar de historia social. Ocurre algo similar a lo que ocurrió durante mucho tiempo con la historia política. La historia de los debates sobre las luchas políticas quedó supeditado a ser considerado un fetiche de los monarcas, un fetiche de los gobernantes. Y después surge, sobre todo en las últimas décadas, una historia más problemática de lo político. Ahí muchos retoman a Gramsci y demás. Con la historia militar ocurre algo similar, solo que diría que la historia militar ha quedado un poco más relegada que la historia política en ese sentido. La historia militar atraviesa su propia transformación desde mediados de la década del 50. Y acá supone un gran aporte el trabajo de Michael Roberts, The Military Revolution, 1560 a 1660. Este trabajo de Michael Roberts supuso un aporte central, no solo porque es el primero que va a inscribir este discurso o este concepto de la revolución militar en una narrativa mayor, sino que lo que busca es colocar a la guerra dentro de una reconstrucción de la historia de Europa. ¿Cuál es el gran aporte de Michael Roberts, más allá de reconocer que hubo una revolución militar? El gran aporte de Michael Roberts es que agarra el fenómeno de la guerra y las transformaciones militares de una época y las pone en su contexto histórico, político, económico, social. Es algo que durante mucho tiempo se abandonó. Michael Roberts lo que está haciendo es plantear que las transformaciones que se llevan adelante en el ámbito militar entre las décadas de 1560 y 1660 tuvieron consecuencias políticas en el desarrollo de formaciones estatales mucho más avanzadas, mucho más eficientes para emprender la conformación de ejércitos profesionales que necesitaban emplear tácticas modernas para ganar el campo de batalla. Entonces, consecuentemente, se da una vinculación entre la transformación táctica y estratégica en el campo de batalla y la transformación de las formaciones estatales que van a permitir el surgimiento de esos estados modernos que emplean ejércitos profesionales. Este aporte de Michael Roberts, que es el primero que inicia el famoso debate de la revolución militar, es después profundizado por el historiador Geoffrey Parker. Geoffrey Parker toma la tesis de la revolución militar de Michael Roberts, que hablaba sobre todo de las transformaciones tácticas, del surgimiento de formaciones de infantería modernas, de la disciplina militar, el crecimiento del número de los soldados, y lo inscribe en una historia mayor todavía. Primero con su artículo The Military Revolution, a Myth, la revolución militar, un mito, y posteriormente con su trabajo de Military Revolution, Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800. Este libro sobre la revolución militar, la innovación militar y el apogeo de Occidente, lo que hace es plantear que en esas transformaciones militares, que no solo respondían a las cuestiones tácticas, sino que Geoffrey Parker va a hablar de la transformación tecnológica, del surgimiento de la artillería moderna, del surgimiento de las fortificaciones modernas, del surgimiento de una guerra de sitio y del aumento del número de soldados, no solo explica la conformación de estructuras estatales modernas para ese ejercicio de la guerra, sino que también explica la expansión de los europeos por el mundo. El desarrollo de la artillería naval utilizada por los barcos europeos va a permitir la expansión de esas nuevas potencias por el globo y la conquista colonial de América, Asia y África. Así que dentro de este relato, lo que está planteando Geoffrey Parker es no solo una historia de la innovación militar europea, sino una historia que enmarca el dominio de las potencias occidentales en el mundo
dentro de un relato de la transformación militar que se dio en la Edad Moderna. Con todo esto lo que quiero señalar es que el campo de la historia militar es un campo que puede ofrecer montones de temáticas y problemas a analizar. En Rethinking Military History, Jeremy Black lo que plantea es que el campo historiográfico de la historia militar es muy vasto. Hay montones de temas para tratar y muchos para seguir problematizando. Por ejemplo, Jeremy Black discute profundamente este concepto de la forma europea de la guerra. Este planteo de que hay una forma universal de los europeos de hacer la guerra que se ha impuesto en el mundo a posteriori. De hecho, hay un trabajo que no va a ser competente para este tema, que es el trabajo, el que compila Jeremy Black, que es War in the Early Modern World, la guerra en el temprano mundo moderno, en donde tiene un planteo que es, ¿cuáles son las transformaciones del ámbito militar que se dieron en la Edad Moderna fuera de Europa? Ese es tema para otro día. Yo les juro que lo vamos a reconstruir. Pero hay una toma de postura en la introducción que hace Jeremy Black, que es el compilador, y que convoca a distintos historiadores en decir, se ha prestado excesiva atención al campo europeo, pero ¿qué ocurrió en otras regiones? ¿Cuáles fueron las formas de la guerra y las transformaciones militares en la Edad Moderna en otros territorios? Bien. Con todo esto lo que quiero señalar es que el campo de historia militar es un campo muy fructífero para trabajar, más allá de este recuento de batallas, de acordarse las formaciones, las cuestiones tácticas, las armas. Hay un montón de fenómenos vinculados a la historia militar que se pueden trabajar. Sobre esto quiero hacer un planteo, porque es muy común que alguien diga esto porque no sabe del tema. Entonces, como no sé del tema, lo que digo es, bueno, no es importante. No, yo durante mucho tiempo me dediqué a estudiar las armas, el grueso de los calibres, las tácticas, las formaciones. Te puedo reproducir la batalla de Cannas, la batalla de Fornovo y demás. Pero eso es un conocimiento técnico que no aporta ninguna explicación más que muchas veces el ejercicio, si queremos, recreativo de saberse esos datitos. No, de los historiadores se espera algo más. Tenemos que aportar un análisis más complejo que acordarnos formaciones y cuestiones técnicas. Además, porque eso, al ser tan específico el ámbito castrense, impide que veamos los vínculos que hay entre la guerra y el conjunto de la sociedad, o los procesos históricos que rodean a las transformaciones militares. Y sobre esto quiero recomendar mucho el trabajo de dos compañeros. Uno es el compañero Esteban Pontoriero, que es doctor en Historia Militar, doctor en Historia y que se dedica al campo de la historia militar en el mundo contemporáneo. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, escribe mucho, además tiene muchos trabajos, ya lo hemos citado acá, de hecho ha estado presente en este espacio. Y de paso les quiero recomendar al amigo Pedro Pagliero, que tiene una cuenta en Instagram que se llama El Carolingio, y que él se dedica sobre todo, es un especializado en historia militar, en historia medieval, pero además es un gran interesado en la historia militar del mundo medieval. Eventualmente la idea es traerlos a los dos para que hablen de sus campos. Yo acá voy a hablar sobre todo el campo que me corresponde, que es la guerra en la Edad Moderna, la Europa moderna, para ser específico. Pero bien, retomemos el concepto de una revolución militar. El fenómeno de la revolución militar supuso un enorme debate en el campo historiográfico. Tanto, cuáles son sus principales aspectos, cuál es su cronología, cuál fue el elemento determinante en el proceso de la revolución militar. Dentro de este amplio debate, lo que vamos a proponernos es hacer una síntesis del conjunto de elementos que rodean a la revolución militar. Es decir, en esta parte lo que vamos a hacer es analizar las transformaciones técnicas, estratégicas, tecnológicas, militares de la Edad Moderna que se atribuyen a la revolución militar. Esto es una parte del análisis. A posteriori vamos a hacer el análisis historiográfico. Tuve muchos debates internos sobre cómo iba a ordenar este video, así que primero, y para que nadie se pierda, vamos a analizar la revolución militar en la Edad Moderna como una síntesis del conjunto de aportes que han hecho distintos historiadores en el debate de la revolución militar. Bien, así que retomando, ¿qué es una revolución? Bueno, una revolución es un cambio drástico que
supone una reformulación de una estructura o de una forma de entender la política, la economía, la sociedad, la ciencia. En este caso, cuando hablamos de la revolución militar, hablamos de una transformación radical en el arte de la guerra que se llevó adelante en la Europa moderna y que permitió no solo la conformación de los ejércitos profesionales y modernos que han marcado el sistema de estados europeos, sino también las transformaciones tecnológicas y militares que posibilitaron la expansión de los europeos por el mundo y el dominio imperial y colonial de Asia, África y América. Bien, esa revolución militar se circunscribe históricamente, después vamos a debatir esto, a la Edad Moderna. Y dentro de esa periodización amplia que se suele ver, se suele considerar que sus puntos centrales son los siglos XVI y XVII. Pero el debate de la revolución militar ha discutido la cronología. Algunos plantean que la revolución militar tuvo sus puntos centrales en el siglo XVIII, mientras que otros consideran que podemos encontrar las raíces de la revolución militar en la Baja Edad Media. Para lo que nos interesa, de lo que vamos a hablar es de una transformación de las bases tecnológicas de los ejércitos europeos, que van a suponer a su vez un cambio estratégico y táctico. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con estrategia y táctica. Que van a acompañar ahora a su vez con la conformación de ejércitos profesionales los desarrollos de la centralización política, la capacidad administrativa y burocrática para organizar el esfuerzo militar y por lo tanto acompañar el surgimiento de los estados absolutistas, los estados dinásticos y consecuentemente los estados modernos. Por lo tanto, esa revolución militar se inscribe en un proceso mayor de transformación política de la Europa moderna. ¿Por qué hablamos de una revolución? ¿No? Además del cambio drástico. Porque hablamos de una transición, de un paso de lo que era la guerra medieval a un nuevo tipo de guerra que se parece mucho más incluso a la guerra que nosotros conocemos al día de hoy. Y les sorprendería los paralelismos que se pueden establecer entre las guerras de la edad moderna y las guerras de la edad contemporánea. Si bien eso queda para otro día, hay un trabajo que otro día vamos a reseñar, que es el trabajo de Lauro Martínez, Furias, Guerra en Europa, que considera que la edad moderna fue el primer escenario de las guerras totales, es decir, de las lógicas de exterminio y destrucción masiva, se dieron por primera vez en las guerras de la edad moderna. Como habrán notado, para este video particular, hay una parte de mi biblioteca que está quedando vacía, y eso es porque este sector histórico es el sector destinado a mi tesis. Pero bueno, ya iremos viendo a lo largo del video distintos materiales que corresponden a este trabajo. Cuando hablamos de la revolución militar, tenemos que tener en cuenta primero que es una transformación de larga duración, por más que solemos hablar de una revolución, lo cual es problemático porque se suele considerar una revolución a un cambio radical en un periodo corto de tiempo. Y por el otro, que se compone de distintos elementos. Esa revolución militar, que va a suponer una transformación en la forma europea de hacer la guerra, se alimenta de distintas transformaciones que ocurren en periodos que abarcan siglos. Para poder hablar de la transformación, ¿no?, de la revolución militar, primero nos tenemos que parar en el mundo medieval. Por las dudas, acá seguro va a haber un medievalista especializado que tenga algo para decirme, porque yo no soy experto en historia militar de la Edad Media, aunque sé bastante de este tema, sobre todo por la transición. Pero el debate historiográfico siempre se está actualizando. Así que, eventualmente, por las dudas, vamos a fortalecer este análisis con el trabajo del compañero Pedro Pagliero. Pedro Pagliero va a venir acá a que hablemos de guerra en la Edad Media. Cuando hablamos de los ejércitos de la Edad Media, tenemos que vincularnos necesariamente al sistema feudal. El sistema feudal no solo suponía la división del orden social en distintos órdenes, ¿no? Los oratores, los velatores, los labolatores, siendo los velatores aquellos que hacen la guerra, la nobleza feudal encargada de ese ejercicio militar, una aristocracia de terratenientes armados, sino que a su vez el sistema feudal se sustentaba en la fragmentación de una soberanía superpuesta y escalonada.
Es decir, las potencias estatales, los poderes del Estado, estaban fragmentados entre un conjunto de señores que ejercían atribuciones vinculadas a la fiscalidad, el ejercicio de la justicia, el ejercicio de la guerra, el control policial, dentro de sus feudos. Bien, entonces una de las claves de la guerra en la Edad Media es que el monarca como tal era, entre comillas, después lo podemos debatir porque hay un proceso de centralización en los siglos XII y XIII, la idea es hacerlo muy sintético, el monarca es un primus inter pares, es la cabeza última de la pirámide feudal. Entonces, no existe tal cosa como el ejército nacional. El ejército real del rey de Francia es nada más y nada menos que una leva, una movilización de sus vasallos. Es decir, de los señores subalternos que son vasallos del monarca y que movilizan a su vez a sus vasallos a la guerra. De esta manera, para ir a la guerra, los monarcas feudales lo que hacían era utilizar sus relaciones de feudo-vasalláticas y el homenaje y el auxilium que le debían sus vasallos para conformar ejércitos compuestos por esa leva que reproducía la pirámide escalonada del orden feudal. Y además, acá está uno de los puntos centrales, esos vasallos armados, miembros de la aristocracia feudal, tienen una serie de funciones particulares. El auxilium, es decir, la ayuda militar que prestaban los vasallos, consistía en el servicio de armas. Y ese servicio de armas se cumplía de una forma específica. Cada vasallo sería capaz de movilizarse con armas y a caballo en el campo de batalla. El caballero medieval es no solo una unidad militar, sino que es parte de una organización política particular. Es un eslabón de la cadena de vasallaje. Ese caballero medieval, desde el caballero más pobre y el sargento, hasta el castellano, el varón, el conde, el duque y el rey, conforman una serie de lealtades, una serie de vínculos vasalláticos que los unen como una casta militar privilegiada. Cada vasallo tenía que tener a su vez un conjunto de tierras sobre los que ejercía derechos jurisdiccionales o un señorío dominical que le permitían garantizar los medios para proveerse a sí mismos de caballo y armas o a su séquito armado. Muchos consideran que desde la batalla de Hastings, que da en 1066, cuando Guillermo de Normandía derrota a Harold Godwinson, queda asentada la supremacía de la caballería en el campo de batalla. Estas fuerzas de caballería podían aplastar a una fuerza compuesta por campesinos o plebeyos armados. El caballo, a ver, es un animal que si te lleva puesto te destruye, y cuando vos tenés a un tipo armado con una lanza, a caballo y acorazado, el impacto que hace en masa por velocidad te aplasta y te destruye y te atraviesa. Por eso, la caballería feudal dominó los campos de batalla de la Edad Media. Y esa caballería, compuesta por una aristocracia dedicada al ejercicio de la guerra, mejor alimentada que los plebeyos, con un caballo, armadura y equipada, era una fuerza de élite. Pero bien, esa capacidad militar europea y la expansión del modo de producción feudal en los siglos XII y XIII, XI, XII y XIII, hasta finales de XIII se corta, fue lo que permitió también, por ejemplo, que el mundo feudal experimente una serie de expansiones militares como las cruzadas. Las cruzadas fueron consecuencia de la capacidad militar que había desarrollado la aristocracia feudal para poder conseguir más tierras. Tenemos que pensar que dentro de la lógica del orden feudal, la disputa militar responde siempre a objetivos territoriales, es decir, conseguir nuevas tierras sobre las que ejercer derechos jurisdiccionales o de propiedad. Pero además de la caballería, el otro gran símbolo de la guerra en la Edad Media son los castillos, porque cada uno de estos nobles feudales debía tener un espacio específico desde el que ejercer su poderío jurisdiccional, político y militar. El castillo no solo es un símbolo de la autoridad
de la aristocracia feudal, sino que también es un símbolo del poder militar que pueden ejercer. Un castillo es una fortaleza pensada para no ser posible de ser tomada en un asalto frontal sin el equipo necesario. Por eso los muros eran construidos altos para que uno no pudiera atravesarlos. Por eso muchos de los asedios eran campañas costosas en las que se requería rodear la fortaleza, tratar de rendirla por hambre y en circunstancias apropiadas tomarla por asalto. Una vez que los defensores estaban debilitados o dadas las circunstancias que podían obligar a la fuerza, uno tomaba la fortaleza por asalto, utilizando escaleras, torres de asedio, arietes para romper las puertas. Estos castillos, entonces construidos hacia lo alto, eran poderosas fortalezas que suponían un elemento central en la guerra medieval, porque los asedios para capturarlas eran una de las campañas más importantes. Sin embargo, cuando pensamos en la guerra en la Edad Media, tenemos que tener en cuenta que la Baja Edad Media va a ser una época de transformaciones militares. Ojo, podemos decir que toda la Edad Media fue una época de transformaciones militares. No vamos a quedarnos en esto. Hay un histórico trabajo, un clásico de Philip Contamine, que es la guerra en la Edad Media, que analiza desde la Antigüedad Tardía hasta la Baja Edad Media. Sin embargo, cuando pensamos en la guerra medieval, tenemos que pensarlo como una guerra estática. Hubo montones de desarrollos técnicos, armamentísticos, que asignaron al mundo medieval. Por ejemplo, la mejora en la capacidad para la construcción de armaduras. Empezamos en una época en la que estar acorazado era sinónimo de utilizar cota de malla. Mientras que hacia el final del mundo medieval, los hombres más capacitados de la aristocracia podían asistir al campo de batalla utilizando armaduras de placas articuladas. Estas transformaciones técnicas dan cuenta de que la Edad Media no fue una edad estática en lo más mínimo, sino que hubo un gran desarrollo de la artesanía, la manufactura y el ámbito técnico-militar que permitieron este desarrollo técnico que muchas veces tenía consecuencias en el campo de batalla. Sin embargo, para lo que nos compete, tenemos que señalar dentro del debate de la Revolución Militar que durante la Baja Edad Media se da un proceso, una transformación, que va a ser conocida como la Revolución de la Infantería. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Revolución de la Infantería? Nos referimos a la aparición de tácticas, formaciones y despliegues militares que permitían a la infantería plebeya de a pie confrontar y derrotar a la caballería pesada de la aristocracia feudal. Acá hay diversos antecedentes. Si alguna vez vieron Corazón Valiente, que tiene montones de inexactitudes históricas, pero yo la amo igual, porque Mel Gibson puede ser conservador, pero hace grandes películas. Corazón Valiente, en esa inexacta reconstrucción de la batalla de Stirling, Stirling fue en un puente, pero bueno, es tema para otro día, representa la aparición de un fenómeno, de una táctica por parte de las fuerzas escocesas, que era el Skiltron. ¿Qué era el Skiltron o el puercoespín? Bueno, una formación de lanceros que utilizaban lanzas largas para, en formación y apuntando en todas las direcciones, bloquear las cargas de la caballería. De esta manera, en las batallas de Stirling y Falkirk, las fuerzas escocesas, después esto ahora vamos a adelantarnos con algo, enfrentaron a la caballería inglesa utilizando largas lanzas que permitían confrontar a la caballería y evitar el paso de estos. De esta manera, una fuerza de infantería en inferioridad de armas podía enfrentarse a el sector de élite de la casta militar que era la aristocracia feudal. Posteriormente sabemos que los ingleses empezaron a utilizar sus fuerzas de arcos largos para romper los Skiltron que no tenían suficientes armaduras, como pasó en Falkirk. Pero en la batalla de Bannockburn, el ejército de Robert de Bruce logró derrotar definitivamente a las fuerzas de los últimos Plantagenet. Estas tácticas
de utilizar formaciones de infantería con lanzas largas van a ser adoptadas y mejoradas por las fuerzas de los cantones suizos. Los cantones suizos eran como si fueran repúblicas burguesas que surgen en la Baja Edad Media y que van a tener una importancia muy interesante en la Edad Moderna como proveedores de soldados profesionales a los ejércitos europeos. Las fuerzas de los cantones suizos organizaban grandes columnas de piqueros armados con picas de 4,80 metros más o menos, al estilo de la falange macedonia. Cuando venía la carga de la caballería, los piqueros mostraban todo este bosque de lanzas hacia adelante, este bosque de picas, que impedía que los caballos pudieran avanzar, entorpecía y disminuía la potencia de choque de la caballería, y en una fuerza compacta, disciplinada y organizada, se requería mucho menos material militar para presentar a una unidad de combate óptima en el campo de batalla. Esta revolución de la infantería en la Baja Edad Media también está expresada por la utilización masiva de fortificaciones y armas de proyectiles. Y acá hay un ejemplo que se suele citar siempre, que es la batalla de Azincourt. La batalla de Azincourt fue una de las batallas más emblemáticas de la Guerra de los 100 Años, aunque también cabría decir lo mismo de la batalla de Crécy en el siglo XIV, con Eduardo III. Tanto en Crécy, Eduardo III, como en Azincourt, Enrique V, enfrentaron a las fuerzas francesas construyendo fortificaciones, utilizando el terreno a su favor, clavando estacas en el piso y armas de proyectiles o incluso cañones en el caso de Crécy para enfrentar a la caballería pesada. De esta manera, fuerzas inferiores en armas tenían la capacidad de derrotar a una caballería que, acostumbrada al choque de frente que permitía aplastar formaciones, se veía impedida a utilizar su potencial cuando tenía que atravesar fosos o estacas. En la película King de Netflix esto está bien representado, excepto porque falta el foso del medio. Pero recomiendo mucho para ver cómo se reconstruye esto, que es formaciones de infantería que utilizando estacas, utilizando fosos, podían parar a la caballería y derrotarla de igual a igual. Esta revolución de la infantería fue un elemento central en la última etapa de la Edad Media, que permite previsualizar lo que va a ocurrir en la Edad Moderna. Otro ejemplo de la revolución de la infantería es el caso de las guerras husitas. Esto lo citamos cuando hablamos de la guerra de los campesinos. Las guerras husitas fueron una serie de levantamientos inspirados por el predicador religioso Jean de Hus, que fue quemado en la hoguera, líder y fundador del movimiento ultraquista, que posteriormente generaría un levantamiento radical, popular, liderado por el comandante Jan Žižka. Así que estos plebeyos bohemios que se rebelaron contra la autoridad de los señores feudales y también contra la Iglesia Católica, combatían a la caballería con los famosos Wagenburgs, que eran carros, formaciones de carros, que eran dispuestas como si fueran empalizadas portátiles en el campo de batalla, como si fuera un tanque de madera. Sobre estos Wagenburgs se disponían con alabardas, con instrumentos de labranza, con lanzas, picas y con algunas armas de fuego portátiles para disparar a la caballería, que no podía utilizar su potencia de choque contra estas formaciones de carros y se veía impedida de derrotar a una fuerza de plebeyos inferiores. Pero si la revolución de la infantería es un componente muy importante de esta transformación que se va a dar, de esta revolución militar, tal vez el elemento central sea el surgimiento de la artillería. Y cuando hablamos de la artillería, no hablamos de los trebuchets, no hablamos de la catapulta, hablamos de la artillería que utilizaba pólvora. Los cañones de asedio capaces de destruir los muros de las fortalezas y los castillos medievales.
El cañón como tal se empieza a emplear en formas muy rudimentarias a finales del siglo XIII, pero podríamos decir que se empieza a utilizar en el siglo XIV. Siglo XIV el cañón se empieza a utilizar de forma muy rudimentaria, pero en el siglo XV ya es un elemento central de los campos de batalla europeos que aprovecha la fuerza explosiva de la pólvora para destruir los muros de los castillos. Pensemos que hasta este momento los castillos eran construidos utilizando el principio de la altura. Es decir, la idea era que los muros sean lo suficientemente altos para que uno no pudiera atravesarlos. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Bueno, utilizar escaleras, utilizar torres de asedio y demás. Esa altura va a ser ahora un... no sé la palabra que quiero utilizar. Bueno, va a ser una debilidad del castillo medieval. ¿Por qué? Porque la fuerza de la bala de cañón que golpea por abajo hace que se caiga como si fuera una torre de Jenga a la que le haces un golpe con el dedo. Esas balas de cañón ahora rompen esos muros que son altos y delgados y vuelven de repente inservibles fortalezas que hasta ese momento podían ser consideradas inexpugnables. Además, tenemos en la última etapa de la Guerra de los 100 años, por ejemplo, la utilización de los cañones en los campos de batalla para romper formaciones de infantería y caballería. Es el caso, por ejemplo, de la última batalla importante de la Guerra de los 100 años, que es la batalla de Castillón, en la que los franceses hacen utilización masiva de cañones para destruir a las fuerzas inglesas. Y casi una representación del cambio de época, John Talbot, el comandante inglés en la Guerra de los 100 años, el malo de Juana de Arco, de la película Juana de Arco, muere por una bala de cañón que lo destruye, mientras lo derriba de su caballo y lo mata. Acá hay una pregunta, me dicen, ¿fue una época de expansión minera? Sí, sobre todo la temprana edad moderna va a haber un gran desarrollo de la minería del hierro y del cobre en Alemania, en Suiza, en Escandinavia, que es central para la construcción de estas nuevas armas de fuego. Así, la revolución de la artillería, el surgimiento de estos nuevos cañones, vuelven inservibles los castillos medievales y obligan a reformular cuáles son las estrategias defensivas. Pensemos que si antes bastaba con atrincherarse en un muro y esperar a que el enemigo lo sitie y se canse de hacer ataques, ahora esos muros podían ser derribados a cañonazos y fortalezas, de nuevo, antes inexpugnables, se convertían en un amasijo de piedras y escombros. Casi que citando al viejo inimputable, ¿sí? Vos, si aparece una fortaleza medieval, yo no puedo ir y asaltarla así nomás porque después sos un hábil sitiador. Vos lo que tenés que hacer es llevarla hasta lo más recóndito de una situación de sitio. Y ahí la llenás a cañonazos. No le metés un cañón, porque ahí, si no, de nuevo, vas a ser hábil sitiador y te comes un garrón de la gran flauta. Le ponés decenas de cañones, la cagás a bombardeazos, destruís, prendés fuego a la población que queda, los meás, y ahí te papoteás con un poco de grano con hongo cornezuelo y vas al tribunal así. Sos imputable, hermano. En 24 horas sos monarca de Francia. Bien. La artillería de sitio desarrollada en la Edad Moderna, entonces permite destruir los castillos medievales. Y con esa destrucción de los castillos medievales, tal vez simbolizada de manera excelente por la caída de Constantinopla frente a la fuerza de los turcos otomanos, había que reformular la guerra. Si la guerra medieval había estado marcada por la carga de caballería y los castillos, de repente ambos elementos están quedando anacrónicos. Acá me preguntan, ¿cuándo las armas de fuego reemplazan a las espadas? Es que las armas de fuego en sí no reemplazan a las espadas, porque las espadas se siguen utilizando. Lo que hacen es aumentar su importancia en el campo de batalla.
Si vos me querés preguntar cuándo las armas de fuego terminan de reemplazar a las armas blancas, yo te diría que es en el siglo XIX. Por ejemplo, hasta las guerras napoleónicas las armas blancas tenían mucha importancia. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo de la primera revolución industrial, las armas obtienen tal precisión que dejan de ser importante el combate cuerpo a cuerpo a la hora de terminar el curso de una batalla. Con la artillería de sitio, entonces, los castillos y la guerra de sitio cambia para siempre. Así que acá tenemos otro de los elementos de la revolución militar. La artillería de sitio es una innovación que no solo se puede utilizar en el campo de batalla para aplastar formaciones de infantería compactas, sino también para destruir los muros de los castillos. De ahora en adelante, se redefinen las acciones de sitio a fortalezas y ciudades. Pero no solo se trata de una revolución, de una transformación en el ámbito de la artillería, sino que los campos de batalla van a ver el surgimiento de transformaciones tácticas que son centrales para pensar la revolución militar. La revolución de la infantería de la Edad Media, de la Baja Edad Media, va a ser transformada a partir de la temprana Edad Moderna con el surgimiento de la infantería profesional. Esta infantería profesional toma el modelo originalmente de lo que se conoce como el modelo suizo. Hablamos de los piqueros suizos, estos montañeses que presentaban cuadros de infantería armados con picas y enfrentaban y derrotaban a las cargas de la caballería. Bueno, esos cuadros suizos toman mucha resonancia con lo que fueron las guerras borgoñonas. Los confederados suizos derrotan a Carlos el Temerario en las batallas de Grandson, Nancy y siempre me olvidé la tercera. Son 3. Había un dicho de que Carlos el Temerario en una pierde su reino, en otra pierde su fortuna y en la otra pierde la cabeza porque le revientan la cabeza como un melón. Pero no me puedo acordar la otra. Son 3. Grandson, Nancy y me falta una. Bueno, ya vendrá. El punto central es que las batallas de las guerras borgoñonas demuestran la capacidad que tienen los piqueros suizos para derrotar a la caballería. De ahora en adelante se va a decir que los piqueros suizos eran los gurkas del siglo XVI. Eran los grandes mercenarios que se utilizaban para aplastar a ejércitos profesionales. Pero los suizos no son los únicos que emplean estas tácticas. Son mercenarios de infantería alemanes que son reclutados como bandas armadas, aunque pronto aparece George von Frundsberg, que va a ser un empresario militar que provee de Landsknechts a Carlos V el emperador. Pero lo central es lo siguiente. Los Landsknechts son soldados de infantería agrupados como una cofradía de soldados que pertenecen a una corporación que se defiende a sí mismo con principios de horizontalidad, al principio, y que acá me está diciendo que YouTube no tiene suficiente memoria, no recibe suficiente video para garantizar una emisión fluida. Espero que esto salga bien, porque si no me voy a amputar el miembro. Se producirá almacenamiento en buffer. Ustedes avísenme que se escucha bien, por favor. Espero que se escuche bien. Los Landsknechts, por lo tanto, voy a apagar la tele. Los Landsknechts, bueno, esperemos que salga bien. No solo imitaban el modelo de infantería suiza, es decir, eran fuerzas con picas que confrontaban contra la caballería pesada. Cada tanto se corta un par de segundos. Uf, qué raro esto. Ahí está. Ahora debería funcionar bien. Bien. Los Landsknechts no solo eran formaciones de piqueros que oponían este bosque de picas hacia adelante y se organizan, sino que incorporan este concepto de armas combinadas. Además de ofrecerse, ¿no?, como soldados piqueros, empiezan a utilizar de manera masiva armas de fuego portátiles. O
sea, no solo utilizan las formaciones de picas, sino que van a utilizar arcabuces, a posteriori después mosquetes, pero primero arcabuces, que eran armas, los italianos le decían escopietis, escopetas, que eran armas de fuego portátiles de 1 metro, más o menos de 10 milímetros de calibre, que se utilizaban a cortas distancias y que podían perforar las armaduras de la caballería pesada. Así, estas formaciones de infantería empiezan a combinar los dos elementos. Por un lado, te oponen un muro de lanzas, de picas, y por el otro te disparan con arcabuces. De esta manera, la caballería empieza a tener enormes dificultades para enfrentar a las fuerzas de infantería profesionales que de frente le oponen una posición que es inexpugnable. ¿Qué querés? ¿Ensartarte con picas o que te den un tiro? Bien, de esta manera tenemos el surgimiento de formaciones que requieren disciplina, coordinación. Así que en las próximas décadas va a surgir toda una serie de instructivos y manuales que lo que buscaban era fortalecer, ya vamos a retomar esto, la disciplina militar. Así surgen esta idea del entrenamiento permanente, los ejercicios, las formaciones conjuntas para conformar fuerzas con espíritu de corps, con sentido de pertenencia. Estos regimientos, por ejemplo, no sé, los suecos van a tener los regimientos amarillos, los regimientos azules, que eran fuerzas que tenían un sentido de pertenencia y que con cuerpos de veteranos mantenían la cohesión en el campo de batalla empleando formaciones y tácticas avanzadas. De esta manera, pareciera que la era de la caballería termina, porque el caballo acorazado no es rival para las armas de fuego y las formaciones de infantería bien entrenadas. Por si no lo están notando, hay un spoiler. Eventualmente, esta idea de tener, por un lado, fuerzas de piqueros y por el otro, fuerzas de arcabuceros y mosqueteros, se termina cuando se inventa la bayoneta y tenés el 2x1. Un arma puede cumplir las dos funciones. Pero lo cierto es que en las guerras italianas se empieza a ver a gran escala cómo estas formaciones de infantería, estas fuerzas de soldados profesionales, podían derrotar a las caballerías pesadas y esta tenía que encontrar otra función. Ya no bastaba con confrontar de frente, sino que la caballería pesada va a tener que dedicarse a buscar los flancos, encontrar otras tácticas para ser útil en el campo de batalla. ¿Quiénes perfeccionaron enormemente en el siglo XVI esta serie de innovaciones militares? Los españoles. Los españoles, con las reformas de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, van a crear primero el sistema de coronelias y posteriormente el sistema de tercios, unas formaciones militares permanentes de infantería que utilizaban todos estos elementos, ¿no? Los piqueros, los arcabuceros, los mosqueteros, incluso tropas de choque de rodeleros armados con corazas y escudos para enfrentar a los piqueros de los adversarios. De esta manera, la infantería profesional empieza a dominar los campos de batalla europeos y la guerra se convierte en una guerra mucho más sofisticada, en la que ya no tenés cargas de caballería que rompen formaciones, sino una serie de unidades militares actuando de manera conjunta con armas combinadas para derrotar al adversario. En campañas militares que además también suponen ahora guerras de sitio. ¿Por qué? Porque no solo tenemos la innovación de la artillería. Además de la revolución de la artillería, vamos a tener una revolución de las fortificaciones. Porque a medida que se utiliza cada vez de manera más masiva la artillería de sitio, que puede destruir los castillos medievales y derrumbar esos muros, los arquitectos y los ingenieros van a buscar transformar las fortalezas y las fortificaciones para poder afrontar este nuevo desafío. ¿Cómo hago para evitar que mi muro se derrumbe porque lo impacta una bala de cañón? Y si lo hacemos más bajito, y ya, los ingenieros italianos, pero también los ingenieros de los Países Bajos, los ingenieros alemanes,
van a empezar a construir las fortalezas que se conocen como traza italiana, o fortalezas estrella, o traza italiane, o baluartes. ¿En qué consistían estas fortalezas? Bien, en vez de ser fortalezas construidas con muros altos, se empiezan a construir muros más bajos, inclinados y angulados. ¿Qué quería decir esto? Que en vez de tener un muro alto que cuando lo golpea una bala de cañón se cae así, vamos a tener un bloque macizo hecho para absorber el impacto de las balas. Esas fortalezas de traza italiana, en vez de tener los muros rectos, los tienen inclinados porque de esta manera aumenta la fortaleza que tiene el diseño con respecto a la posibilidad del derrumbe. Pero además, en vez de hacerse de piedra sólida, se hacen combinando ladrillo y barro. Porque la piedra se parte con el impacto de bala de cañón y se rompe. Esto lo que hace es absorber. En vez de construir hacia lo alto, se construye hacia lo ancho. En vez de construir recto, se construye, no me sale la palabra que acabo de utilizar, inclinado. De esta manera, los muros más bajos, más profundos, absorben los impactos de las balas y no se derrumban ante los bombardeos. Además, estas fortalezas estrelladas de la traza italiana ubicaban, a su vez, plataformas artilladas en sus esquinas. Porque se les apostaban cañones, pero además se les apostaban cañones para disparar en distintas direcciones. Entonces se convertían en enormes complejos atrincherados que uno tenía que tomar sector por sector. Es decir, vos te venías para acá y cada baluarte tenía sus cañones que apuntaban en cada dirección. Entonces, a eso le podía sumar un foso o lo que fuera. Era como una trinchera alta, por así decir. Es una posición fortificada, artillada, muy difícil de tomar. Y muy difícil de derrumbar. Porque ya no se trata de, digamos, muros que se caen con el impacto de la bala. Sino que tenías que romper, bombardear, progresivamente hasta lograr la captura. Muchas fortalezas europeas en el Mediterráneo se van a convertir en verdaderos dolores de cabeza, incluso en la época en la que los otomanos todavía se estaban expandiendo para tratar de asegurar sus posiciones. Y acá están citando, si no me equivoco, Cartagena de Indias. Exactamente, Cartagena, en Colombia, fue construida como una fortaleza estrellada. De esta manera, los sitios ya no son simple y llanamente destruir los muros y provocar la rendición, sino que ahora las fortalezas requieren mucho más tiempo, incluso que en la Edad Media, para ser tomadas. Porque fueron diseñadas para resistir los asaltos. Si vos querías tomar una de estas fortalezas por asalto, tenías que tener una superioridad numérica abismal. Las tomas por asalto son muy poco comunes. Hay una que es terrible en la Guerra de los 30 años, que es el asalto a Magdeburgo, donde después masacran a toda la población, mueren como 30.000 personas, una carnicería. Pero en general, la idea de tomar una fortaleza por asalto rápidamente es más difícil porque eran asaltos muy costosos. Uno está muy expuesto cuando intentaba tomar una de estas fortalezas modernas. Así que la guerra de sitio va a ser una guerra larga, de posiciones. Por eso también se sigue modernizando la artillería. La artillería, para afrontar el desafío de la traza italiana, construye distintos calibres, armas destinadas a enfrentar a la infantería de campo de batalla, cañones más gruesos destinados a derrumbar estas fortalezas. También se desarrollan los morteros, es decir, armas que hacían tiros parabólicos para tirar por encima de los baluartes. Incluso ya existían municiones explosivas, había morteros que tiraban bombas de fragmentación.
al estilo como ves en los dibujitos, ¿no? Con la mecha, entonces que cae y todas las esquirlas te llenan de agujeritos. Así que la modernización de las fortalezas también lleva a la modernización de la guerra de sitio, con tácticas y técnicas cada vez más avanzadas, incluido el minado de las fortalezas, además de los bombardeos. ¿En qué consistía el minado? Bueno, muchas veces lo que se hacía, además de reventarlos a cañonazos, era cavar túneles para colocar explosivos en el pie de la fortaleza y provocar un derrumbe. De hecho, a veces se hacía minado y contraminado. Si mientras unos excavaban para colocarle los explosivos y provocar el derrumbe, del otro lado cavaban para hundirle los túneles al otro. Como se hizo también en la Primera Guerra Mundial. Ahora, tener una guerra de sitio, campañas militares más largas, ejércitos que requieren ejercicio de armas combinadas, ejércitos que requieren actuar en formaciones compactas, disciplinadas, supone un enorme desafío para la capacidad militar de los monarcas europeos. Había que emplear capacidades militares que antes no existían. Bueno, estabas más combatientes que estén perfectamente entrenados, un aparato burocrático capaz de movilizar todo este esfuerzo, proveerlos de las armas, de los fusiles, la pólvora, las municiones, los alimentos, los pertrechos. Este desafío logístico va a tener que ser suplido con el desarrollo de enormes aparatos estatales para proveer los medios para la guerra. Así, además de todo esto, los ejércitos experimentan un gran crecimiento numérico. Como hemos señalado de manera anterior, las fuerzas militares de la Edad Moderna aumentan exponencialmente sus números desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. De esta manera, si a finales del siglo XV y principios del siglo XVI los ejércitos de los Valois, de los reyes católicos, eran ejércitos de 40.000 soldados, los ejércitos de Felipe IV van a ser ejércitos de 200.000 y los de Luis XIV y Luis XV van a ser ejércitos de 300.000. Esos números descomunales dan cuenta, primero, del desarrollo de la centralización política capaz de proveer todos estos recursos, pero además de un enorme aparato burocrático, fiscal, militar, para sostener el esfuerzo de guerra. Además, tenemos el surgimiento de montones de teóricos militares, técnicos y manuales para disciplinar a las fuerzas en el campo de batalla y asegurar su eficiencia. Acá tenemos los manuales de The Game y tenemos todo lo que son las reformas de Mauricio de Nassau. Mauricio de Nassau, esto lo hemos citado en el video de la Guerra de los 80 años. Acá hay un video de la Guerra de los 80 años que lo pueden ver. Que es el libro de historia de Holanda. Vamos a tener un proceso de reforma militar que buscaba desarrollar la disciplina, el espíritu de corps, la eficiencia en los movimientos para cada tarea, por ejemplo, cargar el mosquete, la utilización de la pica de la forma más eficiente posible. Todos estos entrenamientos iban de la mano de ejercicios físicos, formaciones, castigos físicos también, cuando no se cumplía la disciplina, con el objetivo de conformar este pensamiento del ejército moderno que conocemos hoy. Militares fuertemente disciplinados, muy entrenados, haciendo un uso eficiente de sus recursos para la guerra. Estas reformas de Mauricio de Nassau son un modelo que se va a aplicar en otros ejércitos que buscaban construir un ideal de profesionalismo en el campo de batalla. De esta manera, estas fuerzas modernas que se empiezan a construir en los siglos XVI y XVII van a devenir en los modernos ejércitos de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, que ahora, por ejemplo, van a emplear uniformes. Van a ser ejércitos organizados mayoritariamente de forma estatal, reemplazando a el trabajo de los empresarios militares y de los mercenarios. Vamos a hablar de State Rule Armies, es decir, ejércitos estatales, en donde el ámbito privado sigue existiendo, pero de formas más suplementarias. Por ejemplo, para las tareas logísticas, para el aprovisionamiento, para la producción de armas.
en algunos casos para algunas fuerzas de corsarios, por ejemplo. Pero en general, el siglo XVIII, final del siglo XVII, siglo XVIII, marca el ascenso de estos ejércitos plenamente estatales, construidos desde aparatos políticos centralizados, con uniformes, con un espíritu de corps y lealtad al monarca, rompiendo con el paradigma del fenómeno mercenario y de los empresarios militares que ha caracterizado los siglos XVI y XVII. Acá podríamos situar el New Model Army de Cromwell y también, por supuesto, los ejércitos de Luis XIV. En los siglos XVII y XVIII, esa expansión militar lleva a campañas que son masivas, que abarcan teatros de guerra descomunales, con cientos de miles de combatientes, como es el caso, por ejemplo, de la Guerra de Sucesión Española, en la que las potencias europeas se reparten y disputan la monarquía las posesiones de la monarquía de los Habsburgo que se habían extinguido, como nosotros nos disputaríamos los terrenos de una tía que muere sin herederos. Así, en el siglo XVIII vamos a tener ejércitos profesionalizados, muy numerosos, con servicio de artillería de campaña, servicio de zapadores, servicios médicos. Hablamos de verdaderas máquinas y herramientas del dominio de los monarcas europeos. Tal vez un modelo de profesionalismo exacerbado sean los casacas rojas ingleses, pero en general los ejércitos del siglo XVIII fueron máquinas sumamente disciplinadas, profesionalizadas, con producción de armamento estandarizado y uniformes estandarizados. De nuevo, este desarrollo lineal de la necesidad de ejércitos numerosos, disciplinados, entrenados con artillería, fortalezas y demás, dentro de la tesis original de la Revolución Militar, alimentaron los procesos de centralización política que llevaron a la consolidación de los monarcas absolutos. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que solo un monarca absoluto, con un enorme aparato fiscal militar y un gran poder centralizado, podía reunir los recursos necesarios para el ejercicio de la guerra. Por eso las guerras del siglo XVIII son el gran deporte de los reyes, y Luis XIV inscribía en sus cañones el último argumento de los reyes. Esos ejércitos profesionales eran la crema de una sociedad totalmente aristocrática en la que los monarcas y los miembros de la nobleza ejercían los grados militares como posiciones de prestigio, mientras enormes masas de combatientes se masacraban con armas modernas y en formación. Por eso esos ejércitos modernos, de nuevo, son la gran herramienta de los déspotas ilustrados, los monarcas absolutos, con Luis XIV como el principal modelo en ese proceso de centralización política y construcción de un aparato militar estatal. Pero si la revolución militar supuso esta transformación técnica al interior de Europa, también es la base de la expansión de los europeos por el mundo. En el periodo posterior a la revolución militar, los europeos van a proceder a conquistar América, expandirse por África y expandirse por Asia. Tenemos que pensar que los conquistadores españoles y portugueses que llegan a América son el ascendente de las transformaciones militares que habían ocurrido en Europa. ¿Qué traen? Formaciones de infantería disciplinadas, caballería, armas de fuego, artillería móvil, barcos artillados. Por eso, la European Way of War, la forma occidental europea de la guerra, llega a América con los conquistadores que se muestran muy superiores en el campo de batalla a sus rivales, que eran las fuerzas de los pueblos originarios. Como dice Fernández de León, si no me equivoco, en Early Modern Military History, tiene un artículo, y acaba de caer un libro. Acaba de caer mi teléfono, mejor. Tiene un artículo
que se llama Spanish Military Power and the Military Revolution. Fernando González de León lo que concluye es que esas fuerzas de los conquistadores españoles que llegan a América eran el ascendente de la revolución militar y que por lo tanto se mostraron absolutamente superiores en el ejercicio de la guerra porque no necesariamente muchas veces tenían todas las armas de fuego de las que disponían o todas las armas de fuego necesarias, sino que sabían hacer una utilización eficiente de todos los elementos de la guerra. Cuadro de infantería, guerra de sitio, guerra de trincheras, todo lo que fuera necesario. De esta manera, la conquista del Imperio Azteca por parte de Cortés es la gran externalización de los resultados de la revolución militar. Pero el principal elemento que permite la expansión de los europeos por el mundo es la utilización de la artillería en sus buques de guerra. Las flotas europeas, a partir del siglo XVI, incorporan masivamente las troneras con cañones que los convierten en descomunales plataformas de guerra móviles, que pueden bombardear puertos, destruir buques enemigos, bombardear ciudades y convertirse en un arma para construir grandes imperios ultramarinos. Los galeones españoles, los navíos de línea británicos son la gran marca de la expansión imperial. Estos buques artillados no tenían ningún competidor entre las flotas de sus rivales más allá de las fronteras de Europa. Tal vez la batalla de Lepanto, además de ser una maravillosa campaña de Age of Empires, es la gran representación del triunfo de las flotas occidentales sobre las flotas de las potencias o de los imperios asiáticos. El imperio turco-otomano va a ver en la batalla de Lepanto contra la flota veneciana y la flota española su gran derrota y el fin del proyecto de gran expansión mediterránea. Así como ocurre en la batalla de Lepanto, vamos a tener la expansión de los portugueses en la India. El Estado da India es el primer proyecto de expansión colonial europea en el Océano Índico y está sentado en un principio que es la superioridad militar de los buques europeos frente a las flotas de los sultanatos de la región o de los piratas de Java, que no podían competir con el poderío de los navíos portugueses y después de los navíos ingleses y holandeses. Estas poderosas fortalezas móviles cargadas de cañones podían aplastar, no me sale el nombre de los buques, tienen un nombre los buques del Océano Índico. Hay un nombre. No me puedo acordar. Bueno. No, mira. Bueno. Hay un nombre particular que tienen los buques que usaban los sultanes árabes de estas zonas. Se fue. Bueno, no va a pasar. Bueno. Pero la cuestión es que al no contar con la artillería necesaria y esa capacidad militar, no podían rivalizar con estas fortalezas móviles que aseguraron el dominio marino de la región. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los europeos aseguraron el control del Océano Índico, de las costas de África, del Pacífico y de América, estaba todo servido para la conquista posterior. Mientras el imperio Qing en China se cerraba hacia el interior, los europeos dominaban la costa. E iba a ser cuestión de tiempo para que, aprovechando su superioridad, se adentraran en el territorio. Hay que decirlo, desde el siglo XVIII, la guerra entre los europeos, juncos, muchas gracias, los juncos. Desde el siglo XVIII, las guerras entre los europeos empiezan a tener en los acuerdos de paz la negociación por las colonias. Es decir, llega a tal punto el dominio europeo que empiezan a repartirse los territorios que dominan en sus conquistas ultramarinas. De nuevo, si ahora los europeos no es que tienen que competir contra los imperios asiáticos, sino entre ellos por el dominio sobre esos territorios, estamos hablando de una
tremenda supremacía militar. De esta manera, ya en el siglo XVIII, los británicos empiezan a adentrarse en la India para asegurar la conquista territorial y abandonar el sistema de tener factorías costeras. Y ahí la victoria en la batalla de Plassey es un elemento central que marca lo que va a ser el dominio de esas potencias europeas sobre los imperios asiáticos. Sin embargo, no todos los imperios y no todas las sociedades asiáticas fueron conquistadas en este trayecto de la revolución militar hasta el 1800. La pregunta sería, ¿por qué? Bueno, porque muchos de esos imperios también tuvieron sus procesos de revolución militar. Así como los turcos otomanos desarrollaron la artillería y la utilizaron para derribar los muros de Constantinopla, hubo otras sociedades que adoptaron e incorporaron las armas de fuego, la guerra de sitio, la artillería moderna a sus propios ejércitos. Entre ellos, los japoneses, que primero importaron fusiles que les vendían los portugueses, mosquetes, arcabuces, y después empezaron a fabricar los propios. Sigue pendiente en algún momento hacer un video sobre el feudalismo japonés y el Sengoku Jidai. Algún día lo vamos a hacer, se los prometo. Pero los japoneses incorporaron la utilización masiva de armas de fuego portátiles, como también lo había hecho en su momento el Imperio Mogol. El Imperio Mogol en la India y la China de los Qing utilizaban armas de fuego, cañones, fortalezas relativamente modernas que podríamos decir, y esto es lo que va a sostener Geoffrey Parker, permitieron la supervivencia de estos imperios durante la era de la revolución militar. Es decir, la revolución militar no fue un fenómeno únicamente europeo, sino que, por más que hayan sido los europeos los que maximizaron su eficacia para asegurar la expansión y la conquista del mundo, hubo otros territorios que incorporaron muchas de estas innovaciones, ejercieron su supremacía en territorios más acotados y evitaron la conquista inmediata por parte de las potencias europeas hasta que en el siglo XIX, en el marco de la Revolución Industrial, vamos a tener el desembarco masivo de las potencias y la conquista de China, la incorporación de Japón a el mundo globalizado y la conquista de África. Según Geoffrey Parker, el éxito de la revolución militar se expresa en que las potencias occidentales, hacia 1914, habían logrado dominar el 80% del globo. Pero bien, hasta acá podríamos decir que estos son los principales elementos del conjunto del proceso de la revolución militar. Sin embargo, esta síntesis que hemos hecho es el producto de un debate y de un trabajo al que han aportado numerosos historiadores. Así que, de la misma forma que hemos sintetizado los principales elementos de la revolución militar, lo que vamos a hacer ahora es reconstruir cuáles son los distintos aportes y los distintos debates que asignaron a la revolución militar. Es decir, vamos a reconstruir muy brevemente, quiero remarcar que muy brevemente, el debate de la revolución militar. Para esto tenemos que empezar señalando que el primer historiador que construye el concepto de la revolución militar, como dijimos, es Michael Roberts. Michael Roberts en The Military Revolution, 1560-1660, plantea que hubo una revolución táctica en la guerra moderna europea que llevó a una transformación estratégica y a una revolución en las formas de organizar la guerra y por lo tanto una transformación política. ¿Cuál es el argumento de Michael Roberts? Muy bien. ¿Se acuerdan de Mauricio de Nassau, de quien hablamos antes? Bueno, en 1950, Michael Roberts publica un artículo en el que plantea que las reformas de Mauricio de Nassau y Gustavo Adolfo de Suecia son la base de una transformación militar
que va a tener un impacto estructural en Europa. ¿Cuál es esta transformación militar? Bueno, el planteo de Michael Roberts es que Mauricio de Nassau, con sus reformas, transformó y superó las formas conservadoras y anticuadas, estoy usando el argumento de Michael Roberts, de la guerra que practicaban los españoles a través de sus tercios. Según él, las reformas de Mauricio de Nassau incorporaron la flexibilidad, la disciplina y la potencia de fuego de las formaciones de infantería lineares. Es decir, mientras hasta ese momento los españoles combatían en tercios, que eran formaciones de bloques mucho más cuadradas y macizas, los holandeses aportaron unidades más pequeñas, móviles y flexibles que maximizaban la potencia de fuego mediante la disciplina. En vez de enormes formaciones, unidades pequeñas, flexibles, lineares, presentaron un frente más amplio sobre un campo de batalla mucho más ampliado para avasallar al enemigo mediante la utilización de las armas de fuego. Esto va a requerir, por supuesto, no solo de un gran despliegue militar, sino también de la utilización de la disciplina. Por eso Mauricio de Nassau fue el gran reformista de los manuales de instrucción militar para que la disciplina, los hábitos ascéticos fueran la base de la vida militar. A esto se le sumó la cadena de mando implementada por el empresario militar Albrecht Wallenstein y las reformas de Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo construyó un sistema de conscripción, entre comillas, nacional en la monarquía sueca, perfeccionó las formaciones lineares de Mauricio de Nassau y además incorporó la artillería móvil y recuperó la utilización de la caballería para acciones ofensivas. De esta manera, durante este periodo, Gustavo Adolfo moderniza el ejército sueco y aporta a la revolución militar. El planteo de Michael Roberts, que es el primer planteo de la revolución militar, es ejércitos modernos, disciplinados, producto de esta transformación táctica, requirieron ampliar sus números para operaciones militares más complejas y alimentaron el proceso de centralización política de los estados europeos para poder abastecer de los recursos necesarios para las guerras modernas. Este es el primer planteo de una revolución militar. Sin embargo, el planteo de Michael Roberts va a ser complejizado a partir del artículo de Geoffrey Parker The Military Revolution en mí. O sea, ¿es un mito la revolución militar de 1560-1660? Bueno, hay que decir que Michael Roberts fue un biógrafo de Gustavo Adolfo. Entonces, gran parte de su trabajo está centrado en la incorporación de los elementos de la historia del norte de Europa al análisis histórico. En cambio, Geoffrey Parker es especialista en historia del Imperio Español y para su análisis lo que hace es ampliar el marco cronológico y ampliar el marco geográfico. ¿Cuál es el planteo de Geoffrey Parker? Bueno, el primero es este. La expansión numérica de los ejércitos europeos es anterior a las reformas de Mauricio de Nassau. Así que esta expansión, el desarrollo de estructuras estatales y la multiplicación del número de combatientes tienen que tener otra causa. No está en la transformación táctica de Mauricio de Nassau porque empezó antes. Y el planteo de Geoffrey Parker es, bueno, ¿cuál es el motivo de este? ¿Y por qué, por ejemplo, en la monarquía española ya tenemos una multiplicación del número de combatientes antes de las reformas? Bueno, para tratar de aportar una explicación a el incremento del número de combatientes y el desarrollo de las estructuras políticas y militares de la Edad Moderna, Geoffrey Parker va a decir el elemento central, el punto que lleva a esta transformación, no es un cambio táctico en la formación de infantería, sino que es un cambio estratégico que surge con la modernización de la artillería. Es la artillería de sitio que destruye
los viejos castillos medievales y que los vuelve obsoletos y lleva a la construcción de las fortalezas de traza italiana, la que lleva a la guerra moderna. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra moderna, va a decir Geoffrey Parker, no es una guerra de batallas campales. Es una guerra de sitios. Sitios que duran meses y años, que requieren el despliegue de enormes ejércitos para rodear esas fortalezas, de trenes de asedio descomunales y un aparato militar tan costoso que llevó a la centralización política, al aumento de la presencia fiscal militar del Estado y al surgimiento de esos estados absolutistas con ejércitos profesionales. Entonces, para Geoffrey Parker, la revolución militar tiene su origen en la transformación estratégica que supone la guerra de sitio. Y por lo tanto, va a ser una guerra signada por las batallas de sitio y no las batallas campales. Bueno, esta tesis de Geoffrey Parker va a ser discutida por David Parrott. David Parrott es el principal historiador de la tesis del profe, porque si bien escribe Strategy and Tactics in the 30 Years War, The Military Revolution, estrategia y tácticas en la guerra de los 30 años, la revolución militar, es autor de un libro maravilloso que se llama El negocio de la guerra, empresarios militares y revolución militar en la Europa moderna. Hoy se planteó de David Parrott. Hay un problema con lo que dice Geoffrey Parker, dice David Parrott. Es que la guerra no fue una guerra de sitio nada más. Si vos observás la guerra de los 30 años, te vas a encontrar con que además de esta política de sitios que, por ejemplo, implementó el ejército español en Holanda, durante, sobre todo la segunda mitad de la guerra, hablamos de una guerra móvil, con ataques de caballería constantes, con controles de teatros de operaciones más amplios, guerra de guerrillas, que no reproduce la lógica de una guerra de posiciones, estancada y de sitio. De hecho, lo que dice David Parrott es, no necesariamente el incremento del número de combatientes es el producto de imperativos tácticos y estratégicos. Va a reconstruir David Parrott que en la segunda mitad de la guerra de los 30 años se utilizaban formaciones numéricamente más reducidas, con mayor número de soldados a caballo, porque se buscaba aumentar la eficiencia y la movilidad. De hecho, el planteo de Parrott es que en esta etapa había muchas más guerras campales que no eran descomunales enfrentamientos, sino enfrentamientos más acotados y después se buscaban algunas batallas decisivas. Pero que la falta de victorias decisivas en el campo de batalla no era el producto de dificultades tácticas u operacionales, sino al contrario, la demostración de la eficiencia operacional de ejércitos profesionales que hacían un uso mucho más económico de sus recursos mediante la movilidad y el control de territorios amplios con números reducidos de combatientes. Esto será retomado en algún momento cuando el profe termine su libro, algún día. De hecho, la semana que viene también vamos a tener un video de este periodo. Ya vamos a ver por qué. El otro planteo que no reconstruye Parrott en este artículo, pero que lo hace en otro momento, es que no necesariamente la revolución militar supuso inmediatamente el desarrollo de ejércitos estatales, sino que durante gran parte del proceso de la revolución militar hubo un gran aporte de las fuerzas militares privadas al ejercicio de la guerra. Y el otro punto importante es que para Parrott, y lo demuestra bastante bien, los ejércitos mercenarios no son menos eficientes que los ejércitos nacionales o estatales. Argumento a favor de la privatización, no me voy a meter en eso. El debate de la revolución militar llega a otra escala cuando Geoffrey Parker publica La revolución militar, innovación militar y el ascenso de Europa u Occidente. Este libro de la década del 80 es un libro que ahora no solo se trata de un artículo revisando la tesis de Michael Roberts, sino que propone una narrativa en la que las transformaciones militares de la edad moderna, en un marco cronológico mucho más amplio,
no solo representan un cambio dentro de la guerra europea, sino que marcan el ascenso y la expansión de los europeos por el mundo. Esta narrativa de Geoffrey Parker se alimenta de una profundización en el análisis que ya hizo. Las transformaciones en la guerra de sitio, que son el producto de la innovación tecnológica de la artillería y de los ingenieros que construyen la traza italiana, supone una transformación estratégica de la guerra en Europa. Y esa transformación estratégica lleva al surgimiento de enormes aparatos militares durante, sobre todo, las guerras italianas en el siglo XVI, cuando se multiplica el número de combatientes para asistir a las nuevas necesidades de una guerra de sitio masiva. De nuevo estamos con la guerra de sitio, con la idea de que las guerras no tienen numerosas batallas campales ni demás. Estas transformaciones militares no solo se van a dar en Europa, sino que vamos a tener procesos de revolución militar en otros territorios como Japón, como China, en donde se incorporan las armas de fuego, se incorpora la artillería, pero no se logra hacer un uso de estos para la expansión, sino que las herramientas de la revolución militar lo que van a permitir es el auge de las potencias occidentales que van a ser capaces de conquistar los territorios de ultramar. Sin embargo, al planteo de Geoffrey Parker sobre la expansión numérica de los ejércitos profesionales, se le van a oponer diversas tesis. Simon Adams, en Tactics or Politics, The Military Revolution and the Habsburg Hegemony, Tácticas o Políticas, la Revolución Militar y la Hegemonía de los Habsburgo, va a sostener que el incremento de soldados o las grandes operaciones militares a gran escala en la Guerra de los 30 años no respondían a necesidades tácticas y estratégicas, sino a necesidades políticas. Es decir, cuando los Habsburgo reclutaban números masivos de combatientes para lograr a major goal, un objetivo mayor, una victoria mayor, o a deadly blow, un golpe mortal que asegure la victoria, lo hacían por cuestiones políticas y no por las necesidades estratégicas o tácticas que demandaba la guerra o sus propios comandantes militares. Así, el incremento de número de soldados no es el producto de la transformación estratégica o táctica de la guerra de sitio, como decía Parker. Este tema del número de soldados también va a ser trabajado por John Lynn. ¿Qué plantea John Lynn en Recalculating French Army Growth During the Great Siglo? No, recalculando el crecimiento del ejército francés durante el Gran Siglo, que en general es conocido como el siglo, se habla del Gran Siglo como el siglo XVII o el siglo de Luis XIV. El planteo de John Lynn es que el crecimiento del ejército francés no está vinculado necesariamente al desarrollo de las fortalezas de traza italiana y la guerra del sitio, sino a la evolución demográfica, económica y política del siglo XVII francés. Es decir, no hay una correlación directa entre el cambio estratégico y el cambio táctico, sino que la correlación tiene mucho más que ver con la expansión demográfica, la centralización política y la ampliación de los recursos de los que disponía la monarquía francesa en el siglo XVII para masificar sus esfuerzos militares y movilizar a muchos más soldados para construir el descomunal aparato militar de Luis XIV, que según algunos historiadores llegó a tener 300.000 soldados, pero 200.000 me parece un número razonable. Jeremy Black, que es uno de los grandes historiadores militares de esta época, tiene un trabajo que se llama A Military Revolution, en modo de pregunta. Dice, la perspectiva de 1660 y 1792. ¿Cuál es el planteo de Jeremy Black? Hubo una revolución militar. Pero ojo, porque el periodo central de esa revolución no está ubicado en la traza italiana o en el desarrollo de la guerra de sitio del siglo XVI y XVII, sino en el desarrollo de los ejércitos altamente profesionalizados y estandarizados de los siglos XVII y XVIII,
que implementaron no solo reformas estratégicas, sino que aseguraron ahora sí en el siglo XVIII la expansión europea y la conquista de sus grandes imperios ultramarinos. Es este periodo el del principal crecimiento en los números de combatientes, modernización de tácticas, modernización de uniformes y armamentos para Jeremy Black. Irving Thompson en Money, Money and Yet More Money, Finance, the Fiscal State and the Military Revolution, Spain, es un historiador dedicado a la monarquía española y lo que hace es analizar el crecimiento no solo del ejército español, sino de la carga fiscal que supone el ejército para la monarquía Habsburgo. Dentro de la concepción de Thompson, no confundir con Edward Palmer Thompson, que es el historiador de la clase obrera inglesa, dentro de este análisis, lo que sostiene Thompson es que, efectivamente, el crecimiento de los ejércitos fue central para entender el desarrollo de las estructuras políticas y fiscales del Imperio Habsburgo. Pero que ese crecimiento de los ejércitos no está vinculado a una reforma estratégica, sino más bien a las necesidades del dominio europeo, es decir, de la proliferación de distintos frentes de guerra para los Habsburgo en Europa. Así que ahí está la clave de la expansión del número de combatientes que definitivamente, dice Thompson, lleva al incremento del aparato fiscal militar. Por otro lado, tenemos otra disputa en la cronología, que es la disputa que hace Clifford Rogers en The Military Revolution of the Hundred Years' War, que es la revolución militar de la Guerra de los 100 años. ¿Cuál es el planteo de Rogers? Que un poquito hemos incorporado en la primera explicación. Que la base de la revolución militar no empieza en el siglo XVI, sino que empieza en la Guerra de los 100 años con la revolución de la infantería y el desarrollo de estas nuevas tácticas que permiten derrotar a las tropas de la caballería y además con la incorporación la incorporación de la artillería para la guerra de sitio y las batallas campales con ese triunfo que es Castilión, pero también con la batalla de Crecy en el siglo XIV. Así que para Clifford Rogers, la revolución militar primero empieza en la Guerra de los 100 años. Otro trabajo, que es el de Thomas Arnold, Fortification and the Military Revolution, de Gonzaga Experience, lo que plantea las fortificaciones en la revolución militar, la experiencia de los Gonzaga, lo que plantea es que no necesariamente la revolución militar va de la mano de la centralización política desde el planteo de Geoffrey Parker. ¿Cuál es el planteo de de Thomas Arnold? El planteo de Thomas Arnold es que el dominio de los Gonzaga sobre Mantua se acentuó sobre la revolución militar, pero no favoreció la centralización política o la expansión de los grandes estados nacionales, sino que Mantua, dado a la capacidad que tuvo para fortificarse y fortalecerse, fue un pequeño ducado que sobrevivió a la expansión y la absorción por parte de las grandes monarquías europeas debido a esa utilización de la revolución militar. O sea, la revolución militar, con ese aumento del presupuesto, no fue en favor, en este caso, de los grandes estados centralizados, sino al contrario, en favor de la descentralización. De esta manera, ese conjunto de fortalezas le permitieron asegurar la independencia. Por otro lado, tenemos el trabajo de John Gilmartin, veterano estadounidense de Vietnam. The Military Revolution, Origins and First Test Abroad, orígenes y primeras pruebas de la revolución militar. Este trabajo, lo que plantea John Gilmartin, es que, por un lado, la conquista de América es la gran demostración del grado de transformación y dinamismo militar que han alcanzado los europeos. Pero por el otro, el planteo es que el freno a la expansión
de los turcos otomanos en el Mediterráneo se da en el primer sitio de Viena de la década de 1530. En ese sitio, va a decir John Hill Martin, el triunfo de las fuerzas de los Habsburgo es el producto de las experiencias y el saber militar acumulado en las guerras italianas. Es decir, lo que garantizó que los turcos otomanos no se expandieran más allá de los Balcanes y, por lo tanto, fueran los europeos los que aseguraran su dominio, fue esa primera revolución militar que permitió la superioridad de las fuerzas Habsburgo en el teatro de guerra de Viena. Todos estos elementos han sido tenidos en cuenta por Geoffrey Parker en un último aporte de su persona al debate, que es In Defense of the Military Revolution, en defensa de la revolución militar. Este trabajo, lo que hace Geoffrey Parker es discutir y recopilar el conjunto de los aportes que han hecho todos estos historiadores a la tesis de la revolución militar. La ampliación cronológica, el debate por el crecimiento de los números de soldados. Geoffrey Parker va a mantener su defensa de este concepto, que es la cuestión estratégica la que determina el crecimiento de los ejércitos, pero sobre todo uno de los grandes aportes que absorbe es justamente la cuestión de la ampliación geográfica, es decir, la incorporación de otras sociedades a el proceso de la revolución militar. Sin embargo, a la hora de analizar, dice, cómo se produjo el freno de los turcos otomanos, va a decir, voy a traducir sobre la marcha. Esta percepción trae de nuevo el verdadero significado de la revolución militar en la temprana edad moderna. El siglo XVI vio una fuerte etapa de expansión islámica, con los mogoles ganando el control sobre 1.250 millones de kilómetros cuadrados en la India y los otomanos creando un imperio de 1 millón de kilómetros cuadrados que iba desde Marruecos a través de Egipto hasta Irak, a los Balcanes y Hungría. Tantos estados y sociedades fueron aplastados que la resistencia de Occidente a esta expansión islámica se demuestra inusual. Y fue el producto de una cuestión muy sencilla. En Mojax, los húngaros y los turcos triunfaron. Y sin embargo, fueron derrotados en Lepanto, en el Mediterráneo, y aunque conquistaron y no pudieron asegurar la conquista de Chipre, y Túnez, el planteo es, solo la resiliencia militar y la innovación tecnológica, especialmente los barcos artillados, la potencia de fuego de infantería y las fortalezas artilladas, estos tres componentes vitales de la revolución militar del siglo XVI, permitieron a Occidente hacer una utilización eficiente de sus recursos menores para resistir la expansión musulmana y eventualmente asegurar su expansión global. Otro día vamos a retomar la cuestión del debate de la revolución militar sobre la cuestión de los ejércitos privados. Pero lo que queda claro de este conjunto de debates es que definitivamente en la edad moderna, ya sea que privilegiemos uno de estos componentes a lo largo de todo el proceso de transformación que se dio en la edad moderna, está claro que este es el periodo en el que se determinó la hegemonía europea en el mundo. Si bien esta se va a expresar sobre todo en el siglo XIX,
hubo todo un preámbulo, una preparación para esa expansión. Y de todas maneras, ya en el siglo XVIII tenemos la conquista masiva de colonias. Así que la revolución militar es parte de un debate mayor sobre dónde están los orígenes de esa expansión europea generalizada. Sin caer en el determinismo tecnológico, que a mí no me interesa, está claro que hubo todo un proceso de transformaciones que fueron parte de la construcción de la hegemonía europea y que tienen sus orígenes en estas transformaciones militares y políticas propias de la edad moderna. Bien, espero que les haya gustado mucho este video. Yo disfruté mucho armándolo, si bien me he quedado sin voz, y es algo que me está pasando demasiado seguido y me preocupa, pero bueno. Si les ha gustado este video y siguen este canal y quieren apoyar este canal, les voy a pedir que por favor le pongan like a este video. Si todavía no lo hicieron, por favor pónganle like, esto ayuda muchísimo al algoritmo. Y cuando termine el video, o mañana, o cuando puedan, dejen un comentario en el video. Pueden dejar un comentario diciendo corriste en Viena, o pueden decir corriste en Constantinopla, o pueden decir corriste en Lepanto. Pero más allá de eso, me interesaría que dejen una reflexión. ¿Qué les pareció? ¿Les interesó el tema? ¿No les gustó? Pero además, la cuestión es la siguiente. En 2 semanas va a ser el aniversario del inicio de la Guerra de los 30 años. Y el proyecto que tengo es hacer un video de la historia de la Guerra de los 30 años. Y ese video realmente no sé cuánto puede durar. No quiero exagerar. No sé cuánto puede durar. Creo que fui todo lo sintético que pude y todo lo apurado para tratar de hacer esto dinámico. Y por eso duró 2 horas. Pero esto podría haber durado más. Si les gustó, les pido por favor que de nuevo le dejen comentario, dejen like, dejen alguna reflexión en los comentarios del video cuando quede publicado. Pero además les voy a pedir otra cuestión. En 2 semanas la idea es hacer la Guerra de los 30 años. Y solo tenemos un video en el medio. Mi debate es si hacer este video sobre los empresarios militares o sobre el Sacro Imperio Romano. Y no lo tengo decidido. Así que, si bien no lo voy a terminar a partir de su opinión enteramente, me gustaría saber qué les interesa más. Saber historia del Sacro Imperio Romano o saber historia de los empresarios militares. De todas formas, de los empresarios militares eventualmente voy a hacer. Ahora, si hago el de la Guerra de los 30 años, no sé cuándo voy a tomar lo del Sacro Imperio Romano de nuevo. Así que, el de los empresarios militares eventualmente lo voy a hacer. El tema es la preparación para después hacer el video de la Guerra de los 30 años. Pero bueno, la semana del 23 de mayo, que es el aniversario de la defenestración de Praga, va a haber video de la Guerra de los 30 años. Eso lo quiero hacer, lo tengo pendiente hace un montón. Así que podemos hacer video del Sacro Imperio Romano la semana que viene y video de los empresarios militares en algún momento, que eso se va a hacer sí o sí. O video de los empresarios militares y el Sacro Imperio Romano, puedo esperar años hasta que vuelva a pasar. Así que eso se lo dejo decir. Eso pónganlo también en los comentarios del video que quedan permanentes. No, muchas gracias por estar el día de hoy. Y si quieren apoyar este canal, por favor, y sobre todo porque un día me voy a quedar sin voz, y será el fin de mi carrera, docente, divulgadora, hagan aportes a este canal. Pueden hacerlo haciéndose miembros, suscriptos, o mejor, pueden hacer aportes a través de Mercado Pago con los links que van a encontrar en la descripción de este video. Lo van a encontrar en la descripción y lo van a encontrar en el primer comentario. Así que nada, gente, 20 de mayo a las 20 horas en Centro Cultural Atlas, vamos a Rosario. Y el resto esté atento, porque próximamente Mar del Plata. Ya les voy diciendo, 10 de junio, Mar del Plata. Pero más información la van a tener después. Además, Mar del Plata en un teatro. Teatro. Sin más detalles, muchas gracias por estar el día de hoy hasta tan tarde. Y nos vemos mañana en Café Millennial. No olviden dejar un comentario cuando este video quede publicado. Se los pido por favor, encarecidamente. Dejen un comentario. Ya sea corriste en Lepanto, corriste en Viena, corriste en Constantinopla,
No voy a decir más nada. Carlos II Vigilante no te desaguante. Pero bien, muchas gracias y hasta la próxima, amiguitos.